Como se dijo, el ser humano necesita libertad. Muchos no saben que necesitan libertad, pero el ser humano necesita libertad. Y muchos hablan de la libertad, pero no saben exactamente lo que están pidiendo. Pero nosotros hemos sido llamados a tener una experiencia de libertad verdadera. Libertad del pecado. Porque el pecado hace daño. No es que nosotros insistimos, conversamos y el Señor y los apóstoles nos hablan del pecado. El asunto es que el pecado trae perjuicio sobre nosotros, y por eso que nosotros insistimos. La enseñanza de Jesús, la enseñanza apostólica, es tan perentoria en cuanto a la santidad, en cuanto a salir del peso del pecado que nos asedia, dice la palabra. Entonces es serio, es muy serio hablar del pecado. No estamos solamente en una instancia de congregación para hacer prácticas de hermosos ritos, de hermosos cánticos al Señor, sino estamos para animarnos mutuamente a dejar el pecado. Y esto tiene mucho que ver con la oración, porque el tema que hemos estado tocando, que es el de la oración, yo quería esta mañana reflexionar sobre un pasaje que vino a mi corazón hace unos 15 días y que tenía que ver con la tentación. La tentación. Jesús, vamos a leer esos pasajes en un ratito más, pero Jesús enseñó a orar el Padre Nuestro, ¿cierto? Y el Padre Nuestro está dicho que nosotros le decimos al Señor: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del malo. En otras traducciones dice: y no nos metas en tentación, y líbranos del mal. En otro pasaje también Jesús está con sus discípulos en Getsemaní, y Él dice: orad para que no entréis en tentación. Ahí, vamos a leer estos pasajes. De modo que la tentación, vamos a ir definiendo primero qué es lo que es una tentación, pero la tentación que trae como consecuencia el pecado es un lazo, es una esclavitud que está en el cristiano. No estamos hablando de personas no cristianas, porque los cristianos están llenos de cadenas y lazos por todos lados. Pero estas palabras están dichas por Jesús y también por los apóstoles a hermanos cristianos que conocían al Señor, que conocen al Señor. La tentación es algo que va a estar con nosotros siempre, es inherente a nuestra calidad, a nuestra naturaleza humana, hasta que estemos glorificados con el Señor en los cielos. Así que siempre nos va a acompañar la tentación. Entonces vale la pena que nosotros podamos entender de qué se trata. ¿Qué estamos diciendo
cuando repetimos lo que el Señor Jesús nos dijo: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. La tentación, en la mayoría de los casos, uno tiende a pensar que la tentación es algo que te viene de afuera. Y no es así. La tentación es algo que está dentro de nosotros. Es un pensamiento, es una forma, es una concepción de algunas cosas que están dentro de nosotros. Lo que sucede es que hay estímulos externos que vienen y hacen un enganche con esa manera de pensar que nosotros tenemos dentro. Y cuando esa propuesta es muy interesante según nosotros, entonces se puede producir el caer en la tentación y pecar. Así que la tentación, lo que está en el centro de este concepto de la tentación, está dentro de nosotros. No está afuera, está dentro de nosotros. Voy a ir explicando esto porque yo lo considero, al estar leyendo, estudiando esto, lo considero para mi día muy importante porque me hizo darme cuenta cómo hacer el tratamiento. Ahí me salió la del médico. Claro, porque ¿cómo se puede tratar algo que uno no conoce? Uno tiene que primero hacer el diagnóstico, darse cuenta cuál es el problema y entonces de esa manera tratarlo. Entonces vamos a pensar en que la tentación es una atracción muy fuerte, está dentro de nosotros, es una atracción muy fuerte por hacer algo. Cuando hablamos de tentación, es hacer algo que no está dentro de lo que Dios quiere que hagamos. No cualquier cosa es una tentación, aunque algunas comidas son una tentación. Pero la tentación de la que estamos hablando es esa atracción, esa fuerza que está dentro de nosotros que quiere hacer algo. Y ahí hay un elemento muy importante para que lo tengamos en cuenta, que es que la tentación tiene un factor que está en nosotros, que está como de acuerdo con eso. Si bien nosotros podemos saber que no es bueno, pero de alguna manera estoy como de acuerdo. Cuenta como con mi complicidad. Secretamente, o yo llego a entender que, y tengo que aceptarlo así, que sí me gusta. El problema está en que yo sé que no es bueno, pero pareciera que sí me gusta. De alguna manera yo soy cómplice de eso. Esto es muy importante para ir entendiendo, para poder nosotros después tomar las elecciones que tengamos que tomar. ¿Me entienden hasta aquí? Primera cosa entonces, repasando, la tentación es algo que está dentro de nosotros, es una estructura de pensamiento respecto a algunas cosas y es una fuerza muy importante que toma justamente esa fuerza del deseo mío, de las ganas que tengo yo, de la complicidad mía. A mí me gusta. Hay que ser honesto en eso. Bueno,
no todos tenemos las mismas tentaciones. Aquí yo creo que va a quedar un poco más claro lo que estoy diciendo. No todos tenemos las mismas tentaciones. Hay personas que tienen, por un pasado, etcétera, etcétera, no vamos a analizar eso, pero que tienen una tentación por el alcohol. Esas personas tienen, digamos, pueden hacerse una serie de argumentos en su cabeza, pero de repente si no toman la elección correcta, terminan una vez más embriagados. ¿Cuáles son los factores de complicidad? Primero, que el alcohólico, o aquel que tiene tendencia a embriagarse, que le gusta el alcohol, dice, es que a mí me gusta. No lo puedo evitar. Algo me pasa que a mí me gusta. Y entonces cuando dice, sí, pero yo sé que me hace mal. Yo sé que el Señor no quiere esta abundancia del alcohol, entonces yo tengo que restringirme, tengo que ordenarme, etc. Lo tiene súper claro. Porque como dice esa canción, va a perder la señora, la camisa, el auto, la casa, todo. Y él lo tiene súper claro. Pero cuando llega el momento, una vez más cae. Y otras personas tienen otras debilidades u otras estructuras de pensamiento que no son el alcohol. Por ejemplo, yo mismo. O sea, a mí tendrían que venderme muy bien la pomada del alcohol, porque no tengo ninguna inclinación a hacer eso, gracias a Dios. Pero tengo otras que ni les cuento. Así que no estoy. Pero bueno, lo que quería decir es que no todos tenemos las mismas debilidades, pero sí funcionamos de la misma forma. Hay personas que tienen un gran problema con la mentira. Y no hay caso, o sea, siempre saben que no es bueno, saben que no es del agrado del Señor, pero terminan mintiendo en una cierta circunstancia. ¿Qué es eso en lo profundo? Es una defensa de su yo. Defienden su yo. Esa es la estructura de pensamiento. Pero bueno, entonces no todos tenemos las mismas debilidades, pero todos funcionamos de la misma forma. A unos tienen unas ciertas debilidades y tendrán que trabajar y luchar contra esas, y otros otras. Muchas veces cuando se habla de la tentación, se piensa que estamos hablando fundamentalmente de las tentaciones sexuales. Yo también creía que era así, pero no es así. Las tentaciones de orden sexual están en una porción de estas tentaciones. Las mayores están en otros lados. Las vamos a tratar de revisar rápidamente. Entonces, no todos tenemos las mismas tentaciones. A algunos no les tienta nada hacer algo y a otros sí les tienta esto o lo otro. ¿De acuerdo? Yo sé que, por ejemplo, ustedes están suficientemente transformados por el Señor para no tener ninguna tentación respecto a robar. En el trabajo, qué sé yo. Antes veíamos un lápiz bonito que decía propiedad del Estado, pero igual lo sacábamos. Pero eso no nos atrae. O quizás sí, no lo sé, lo digo. Pero otras personas dicen, o sea, yo tomar algo que no es mío, o sea, sencillamente es un rechazo automático. Porque sus áreas de debilidad están en otras partes. Hay tentaciones que son activas y hay tentaciones que son pasivas. Las tentaciones, por decir así, activas, son aquellas que tú quieres hacer, aquellas cosas que trabajan en ti para hacerlas,
y que finalmente si es que terminas haciéndolas van a traerte un perjuicio directo, la comisión de un pecado directamente. Es decir, si yo creo que la pornografía no es correcta en los ojos de nadie, pero fundamentalmente de los cristianos, entonces no tengo que meterme con eso. Pero si yo cedo frente a la estimulación externa y termino haciendo eso, es una tentación activa. Hice algo que se terminó en un pecado. Y después viene la lamentación, y son otro tema. Pero bueno, pero hay también tentaciones que van por el lado pasivo. Aquellas cosas que nos tienta de alguna manera para dejar de hacerlas. El pasaje que está en Santiago 4:17 dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Hay una fuerte tentación. Yo diría que en este aspecto hay una tremenda tentación en nosotros de ser poco diligentes en todos los temas que tienen que ver con las actividades de la iglesia. Somos como flojitos para eso. ¿O no? Sí. Más o menos. No los quiero presionar en eso. Pero esto es un poco para que reflexionemos que uno dice, pero yo pensaba que la tentación era algo que yo podía hacer y que dejo de hacer, o si caigo en la tentación, ya, caí en la tentación. Pero hay muchas de estas tentaciones que están en el lado en que no nos damos cuenta, que sencillamente lo que estamos haciendo es abstenernos. Estoy tentado a no meterme en esos problemas porque esos problemas son muy cototudos y no, que tanto. O sea. Entonces vienen ciertos pensamientos. Dice, no, pero lo primero es la familia, así que ¿qué voy a ir a orar si yo lo que tengo que hacer es estar con la familia? O, no voy a ir a orar porque resulta que hace mucho frío y si es que yo me resfrío, no voy a trabajar. Y si no voy a trabajar, entonces voy a tener que pedir licencia. Y mi jefe se va a enojar, por lo tanto, no voy a orar. Eso ¿sabe qué es lo que es? Es una tentación a abstenerte de hacer algo que sí deberías hacer. Así que hay tentaciones que son activas y hay un montón de cosas que nosotros están pasivamente, que caemos en la tentación de no hacer nada. No hay excusa frente a una tentación, solo nuestra obligación de decidir si caemos en ella o no. No hay ninguna tentación que sea irresistible, hermanas, hermanos. Yo pensaba que había algunas que eran, pero no, aquí no se puede. Esto parece que no se va a poder arreglar. Pero no. Por algo estamos orando al Señor y decimos, no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. No hay ninguna tentación irresistible. No hay nada que no se pueda terminar en el poder de Cristo Jesús. A mí me encanta esa certeza que es así. ¿Sabe por qué? Porque, en primer lugar, nosotros tenemos que hacer una decisión si vamos a caer en la tentación o no. Y en los tiempos de meditación, en nuestra pieza, en nuestro auditorio, nosotros tenemos que
analizarnos, trabajar en nosotros con antelación. Porque cuando uno quiere reaccionar de alguna manera, a veces no tenemos el tiempo suficiente para darnos cuenta de qué es lo que está pasando y entonces reaccionamos mal. Si tú tienes problemas con tus hijos o con tus papás o con la señora, etc., cuando se produce el problema, ya ahí tienes que batírtelas con lo que tienes a mano para dejar de decir o levantar la voz, o etcétera, etcétera. Pero si es que uno está encerradito en su pieza antes y analiza ese tipo de cosas y dice, a ver, cuando sucedan estas cosas así, cuando me diga que es así, cuando yo pienso que no es así, etc., ¿cómo voy a reaccionar? ¿Qué parte de mí va a funcionar? ¿De qué manera? Y en ese momento es cuando uno ya tiene los pasos, los tiene analizados y sabe cómo se va a comportar. Sabe dónde va a frenar y sabe dónde va a avanzar. Hay que tomarse el tiempo. Pero entonces nosotros tenemos que decidir si vamos a caer o no en una tentación. Yo tengo que decidir, Señor, yo no quiero, no voy a mirar ninguna otra imagen de, en el caso de los varones, de niñas desnudas o algo así. Es una decisión. Yo digo, ya es una elección. Yo no voy a hacer esto, no quiero, y pido que tú no me dejes caer en la tentación. Y ya tienes una elección. Hay personas que no han decidido esto. Tienen como unas ganas de, pero no lo han decidido profundamente. Hay algunas personas que, por ejemplo, dicen garabatos. Siguen diciendo garabatos, aunque son cristianos, siguen diciendo garabatos. No han tomado una decisión, probablemente porque no lo entienden, no entienden que la boca nuestra es para alabar al Señor y no para decir garabatos, porque de una llave no sale agua fría y caliente al mismo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienen que tomar una decisión al respecto. Uno tiene que, frente a las tentaciones que uno reconoce que tiene, uno tiene que tomar una decisión. No quiero más este tema en mi vida. Y si es que uno toma esa decisión, hay una promesa de parte del Señor. Por eso que no hay tentaciones irresistibles. Hay promesa de parte del Señor, y cuando nuestro espíritu clama a Dios para que haya una intervención, Padre, no me dejes caer en la tentación, entonces hay promesa. Dice en 1 Corintios 10:13 que no seremos tentados más de lo que podamos soportar. No. Porque el Espíritu Santo va a operar en nosotros para auxiliarnos cuando nosotros le estamos diciendo, no me dejes caer en la tentación. No quiero caer en la tentación. No me dejes. Está apelando a una actitud, a un concurso, a una manifestación de Dios. No es una psicoterapia. Cuando le digo al Señor, Padre, es lo mismo que en el texto un poco más arriba, nosotros decíamos, Padre, que se haga tu voluntad. ¿Qué estamos diciendo? Que se haga la de Él. O sea, nosotros estamos hablando de Él, que se haga. Cuando decimos, no me dejes caer, ¿a quién me estoy refiriendo? Tú, Padre, tú no me dejes caer. Así que no hay tentaciones irresistibles por causa de que es Dios quien va a meterse en el tema cuando nosotros clamemos a Él. Y en Jesucristo, Romanos 8:37 dice que nosotros somos más que vencedores. Hay que querer no caer.
hay que querer no caer y orar al Señor para que Él nos auxilie. Ese es el mecanismo para no caer. Hay que querer no caer, hay que tener la decisión de no caer y orar al Señor clamando por su acción en nosotros. Revisemos algunos pasajes. Vamos a ir a Lucas 4, que nos habla de la tentación de Cristo. Fíjense que Satanás, después que Jesús estaba con 40 días de ayuno, y Satanás vino a tentar a Jesús, y no lo tentó por el lado sexual, lo tentó 3 veces, y lo tentó en otras cosas. Por eso decía que a veces nosotros pensamos que las tentaciones tienen que ver con eso, pero no necesariamente. Y ese es un lugar nomás de las tentaciones, y yo diría que es un lugar menor. Si bien toma mucha importancia en este mundo tan sensual, pero las tentaciones para nosotros están también en otros ámbitos. Veamos lo que le pasó a Jesús. Lucas 4, del 1 al 4. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Aquí tenemos un terreno de las tentaciones. Jesús tenía hambre, ¿o no? Dice que sí tenía hambre, porque tenía 40 días ya. Entonces vino Satanás a hablarle: ¿por qué no le dices a estas piedritas, porque tú que eres hijo de Dios, ¿por qué no le dices a estas piedritas que se conviertan en pan y te alimentas? ¿Cuál es el problema? No le haces daño a nadie y vas a ti. Ya llevan 40 días. ¿No te parece que está bien? ¿A qué apelaba Satanás? Apelaba a lo que le faltaba a Cristo. Apelaba a lo que le hacía falta. Apelaba a lo que anhelaba. Bueno, Satanás, entonces, ¿dónde estaba metiendo el pensamiento, la tentación? En lo que le faltaba a Jesús, en lo que tenía necesidad. Y eso se da con nosotros. ¿Cuántas necesidades tenemos? Algunos tienen necesidad de compañía, otros tienen necesidades económicas, otros tienen necesidades de salud, otros tienen una serie de otras necesidades. Son cosas que les faltan, a lo mejor afecto, etc. Entonces, esa es una tentación, ese es un lugar de tentación. Y Cristo le contesta: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Es interesante y les quiero proponer también, hagan este ejercicio, porque Cristo contestó con la palabra, ¿no es cierto? Es bueno saber la palabra para contestar a las tentaciones, porque cuando nosotros vamos a nuestros propios argumentos podemos no tener las cosas tan claras, porque Satanás es inteligente. Entonces tenemos nosotros que conocer la palabra para saber. Entonces Cristo, ¿qué dijo? No. Dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Cristo no se dio a ese estímulo frente a esa tremenda necesidad, sino que esperó hasta el momento en que Dios le diera lo que necesitaba. Y Dios se lo dio al final, cuando dice que terminó la tentación,
Y entonces vinieron ángeles y le sustentaron a Jesús, a Jesucristo. O sea, fue el momento en que Dios le proporcionó lo que le faltaba. Pero queridos hermanos, hermanas, Satanás nos va a tentar a buscar de alguna u otra manera aquello que nos falta y con recursos que no son los de Dios. No debemos caer en esa tentación, sino pedir al Señor: Señor, cuando esté de tu mano, yo lo recibo. Amén. Lucas 4, 5, 8, la segunda tentación, dice: entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Aquí Satanás está apelando al querer tener, a la ambición, si tú quieres, de que me llegue, en este caso eran los reinos, pero lo que nosotros queremos, yo deseo tal cosa, no es que sencillamente me haga falta, sino que yo deseo tener todo esto, la ambición. Muchos han caído en esta cosa de la prosperidad, ¿no es cierto? Diciendo que los cristianos, por el hecho de ser cristianos, tienen que tener una buena situación, o dinero, etc. Es una tentación demoníaca, porque nosotros tenemos que recibir lo que Dios nos dé en el momento que quiera darnos, y no ambicionar, y menos, digamos, abrirnos a estas tentaciones del diablo. Yo tengo que tomar una decisión respecto a las cosas que yo voy a tener, y tengo que decir: Señor, yo voy a tener lo que tú me des, y te voy a dar gracias por lo que tú me des, siempre. Y si al del lado le diste más, tú eres soberano. Yo recibo lo que tú me des. El diablo estaba tentando a Jesús: pero yo te doy todo esto, si todo esto es mío, así que yo te lo doy. Pero si me adoras, o sea, si es que no viene de tu Padre, sino que viene de mí. Y la tercera tentación, Lucas 4, 9, 13, dice, de nuevo le dice Satanás: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Porque lo había llevado a la parte más alta del templo. Y le dijo: tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Bueno, Jesús le contestó: también está escrito, no pongas a prueba, no tientes al Señor tu Dios. Aquí Satanás estaba apelando al yo. ¿Quién soy yo? Le dijo: si tú dices que eres el Hijo de Dios, no hazlo. Van a venir ángeles, va a mandar tu Padre y te van a sostener. Estaba apelando estaba tratando de estimular ahí a Jesucristo para que Él dijera: claro, yo soy el Hijo de Dios, así que yo lo puedo hacer. Estimular para que demostrara quién soy. Yo he tenido personalmente estas tentaciones por tiempo. Y muchas veces me he caído, pero rotundamente, con de quién soy. De creer que uno secretamente es más que el otro. Por cosas a veces
que no tienen nada que ver, que son tonteras, digamos. Pero tratar de, en mi secreto por interno, de creer que yo soy mejor que el otro. Y Satanás estimula eso, porque sabe que en nuestro corazón hay una estructura de pensamiento en que siempre tratamos de ser un poco mejor que el otro. De alguna manera, siempre estamos pensando, como que nos exalta nuestro yo. Es muy difícil vivir en humildad. Entonces siempre estamos pensando, pero bueno, mi hijo saca un 7 en inglés y los de la vecina sacan un 5. No, es que, entonces eso, no, es que, no sé por qué, pero el Señor me bendice tanto porque resulta que las flores de mi jardín son mejores que las del jardín del lado, porque el otro no es cristiano. Estoy diciendo cosas muy livianas, pero de alguna manera siempre estamos con esa idea de que yo soy mejor. De alguna manera. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato en eso. Pero Jesús le dijo, que ella no tientes a Dios en eso. Yo soy lo que soy porque Dios me ha dado lo que yo soy. Y nada más que eso. Pero son estructuras de pensamiento a las cuales concurren ciertas, en este caso, estímulos satánicos. Cosas que, en el caso de Jesús, era Satanás quien estaba tratando de rascarle esas cosas interiores. Y en nosotros también Satanás viene muchas veces a decir, no, si no es para tanto. No es para tanto. Tú puedes hacer un poquito de esto, pero después viene con todo el pastel. Y un montón de cosas que son parte de nuestros propios pensamientos. Vamos a ir terminando, pero quisiera no dejar de leer este pasaje en Lucas 22. Al 46. Lucas 22, 40 al 46. Cuando llegaron al lugar, les dijo Jesús y sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, Jesús se puso a orar con más fervor. Y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Como él estaba angustiado, ¿qué hizo Jesús? Más oró. Y cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos. ¿Por qué? Porque estaban agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Ellos estaban durmiendo. Ellos cayeron en una tentación pasiva. ¿Cuál fue? Dormirse. Y por causa de la tristeza. Ellos tenían una condición emocional, los discípulos. Estaban sumamente tristes. Y por esa razón, la opción era dormirse.
Yo entiendo bastante de esto, porque a mí me pasa, y estoy seguro que a muchos de ustedes, cuando a mí he tenido problemas serios en cualquier área, ¿sabe lo que a mí me encanta? Yo me voy a la cama y me meto a dormir. Ya ni quiero pensar, no quiero hacer ninguna cosa. Lo único que quiero hacer es dormir. Como ausentarme, como no tener que ver. Claro, porque la emocionalidad que está pasando uno ahí te hace bajar la cortina. Eso les pasó a los discípulos. Ellos estaban en una condición emocional y se quedaron dormidos. No oraron como Jesús les había dicho. Y a nosotros nos pasa igual. Cuando los problemas o las tentaciones o lo que sea nos agarran por el lado emocional, te aseguro que estás a punto de caer vencido. El dolor o la sensación afectiva que uno puede tener por causa de estar solo, por ejemplo, de no tener plata, por ejemplo, de, etcétera, números de haber peleado con alguien que uno quiere, que te tienen en una situación emocional especial. Cuidado, ¿por qué? Porque te va a sacar de la oración, te va a sacar de lo único que puede apartarte de la tentación y no caer, que es orar. Por eso Jesús le dijo, o sea, entiendo que están angustiados. Yo mismo, dice Jesús, sé que yo también estoy angustiado. Él decía que como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, porque sabía que la solución estaba más, orar más, orar más, orar más. Y Cristo no les dijo a los discípulos, le dijo, bueno, ya entiendo, ya descansen, relájense, ya viene todo, así que ya no hay nada que hacer. No, les dijo, levántense y oren para que no caigan en tentación. Termino con esto, volviendo al pasaje de la oración enseñada por Jesús. Hay 3 o 4 aspectos que podemos señalar. Uno, hay que estar en una situación de vigilancia, es decir, atentos. Hay que estar pensando, acabo de orar por el perdón de Dios y no quiero caer en la tentación otra vez. Dice, y Padre, perdóname mis faltas, mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. Y digo, ay, gracias Señor, gracias porque tú me estás perdonando mis ofensas. Y enseguida digo, y no me dejes caer en la tentación. No, otra vez no, por favor Señor. No quiero caer en la tentación. No me metas en tentación. Así que hay que estar atento. Si es que estoy orando eso, estar atento. Señor, tú ya me sacaste una vez de esto. Tú ya me perdonaste esto. No me dejes caer de nuevo. Hay un temor de volver a caer en la misma cosa porque consideramos el pecado como una cosa sucia. Entonces decimos, Señor, no solo no quiero caer por el hecho de no caer, sino que esa cosa del pecado, ese pecado en el cual caigo reiterativamente, es muy malo, es muy sucio. No quiero ofender a mi hermano, a mi esposa, a mi esposo, otra vez. Porque no solo es malo delante de ti, sino que lo encuentro tan denigrante. Lo encuentro tan nada que ver cuando hablo del amor. No puede ser, no quiero caer en eso. La tercera cosa
pensando en esta oración es la desconfianza en las propias fuerzas. Lo que hemos caído en tentaciones, lo único que queremos es no caer en tentaciones. Es como los guerreros. Los grandes generales, los grandes soldados, lo que no quieren es ir a la batalla. Los locos sí quieren ir a la batalla. Porque los generales, los soldados saben qué significa entrar en batalla. Por lo tanto, yo le digo al Señor, Señor, no me dejes caer en la tentación, sálvame. No quiero caer en la tentación, no quiero ni siquiera entrar en ese momento de sí, no, sí, no, sí, no. Porque, ¿sabe qué? No quiero. Soy malo para esa pelea. Líbrame. Tengo confianza de mí. Líbrame. No me dejes caer en la tentación. Y finalmente, nos llama la atención el amor por los demás. Esto que me puede pasar a mí, que te puede pasar a ti respecto de las tentaciones, le pasa a tu vecino. Nadie está exento de nosotros. Hay algunas cosas que yo estoy tentado de hacer y tengo que solucionar eso. Y el otro tiene otras cosas. Nadie está exento. Por lo tanto, seamos benevolentes unos con los otros. Démonos cuenta que así como yo estoy en un cierto proceso de transformación para ser más a la imagen de Jesucristo, el otro también. Pero el otro tiene sus problemas, yo tengo los míos. Pero no los critiquemos. No critiquemos al otro y dice, pero no puedo creer que todavía esté con problemas en esta área. Pero no se supone que eres un cristiano, todo eso. Sí, porque él está cargando con eso. Mejor me miro a mí mismo y digo, esto por lo cual yo estoy trabajando, el otro si supiera lo que yo estoy trabajando diría, no puedo creer que tú estás todavía en esto. Pero así es. Así que seamos benevolentes unos con otros. Tengamos la esperanza de que todos estamos trabajando para ser mejores, ser más semejantes a la imagen de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a pedir al Señor, a la gracia del Señor y a pedir su ayuda siempre. Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Sabemos que tú nos enseñaste la oración. Sabemos que tú sabes que somos polvo, que somos tremendamente débiles. Y por eso nos quieres acompañar, enseñar, guiar, sostener, fortalecer, para avanzar en dejar atrás el pecado, frente a la tentación, decidir por lo que es tuyo y apartarnos de lo que no es tuyo. Si bien somos polvo, sobre ese polvo ha venido tu Espíritu. Tú has venido a operar en nosotros, Señor, y esa es nuestra esperanza de vida. Tu acción en nosotros, Espíritu Santo. Bendice a mis hermanas y mis hermanos en el nombre de Jesús. Que sigamos, Señor, trabajando contigo en nosotros, en nuestro ser interno, para agradarte más, para amarte más, para ser mejores personas, para ser hechos a la imagen de Jesucristo. Señor, que sea hecho eso por el poder tuyo y no por nuestros esfuerzos, sino por el poder tuyo, Señor, en el nombre de Jesús.